Ay, ay, ay. Las rupturas. Yo creo que de las cosas más complejas y dolorosas de atravesar son ellas, las rupturas. Y todos tendremos que atravesar una o más en nuestra vida. Así que si estás pasando por una en este momento, te abrazo fuerte. Y si estás haciendo contacto cero y sientes que tienes ganas de escribirle, que tienes ganas de mandar ese último mensaje, ese último audio, que quieres mandarle ese meme chistoso, ese reel chistoso que viste en Instagram, este episodio es para ti. Y quiero decirte que el simple hecho de haber tomado la decisión de tomar distancia y cortar con eso que te estaba haciendo daño, creo que ya habla de lo fuerte que eres y de las ganas que tienes de estar del otro lado. Yo sé que hay momentos en los que lo único que quieres es llamar a esa persona, contarle de tu día, escuchar su voz, que quisieras abrir los ojos y haber recibido un mensaje de él o de ella. Sé que te mueres por escribirle, aunque sabes que no deberías. Y antes que nada, quiero que dejes esa voz interna que te está diciendo que eres débil, que no deberías estar sintiendo ganas de escribirle. Stop, para ahí, porque no es tu culpa. Empecemos por ahí. No es tu culpa tener deseo de volver a saber de esa persona. Amar es muy rico, amar es deli. Y tu cerebro está pasando por algo que interpreta como una pérdida. Y si algo hemos visto en muchos de los episodios de este podcast es que no hay nada que le duela más al cerebro que perder. Yo creo que hay algo mucho más profundo en dejar de hablar con alguien, que va mucho más allá de cortar comunicación y listo. Creo que el contacto cero implica muchas cosas y que no es solamente ya no le hablo más, ya lo voy a bloquear o voy a silenciar sus historias. Creo que es el hecho de dejar de tener acceso a esa parte de tu vida que te hacía sentir viva o vivo o que te emocionaba o a lo que se había vuelto parte de tu día a día, de tu rutina, hablar con esa persona, salir con la persona, a los que en muchos casos le daba ilusión a la vida, era como esa parte linda y rica de la vida. Y entonces de repente eso ya no está. Yo he estado ahí, sé lo que significa, I know, pero la buena noticia es que estás haciendo lo que la ciencia ha confirmado que funciona a largo plazo para superar un desamor, un breakup, una ruptura, una tusa, un despecho. Y esto no lo digo yo, hay muchos estudios que demuestran que el cerebro en una ruptura se activa igual que en una adicción o una persona con una adicción pasando por un síndrome de abstinencia. Aprovecho para decirte que si es la primera vez que escuchas Love Mode Podcast, te doy la bienvenida a este espacio del amor y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna conversación. Estoy aquí contigo todos los viernes para acompañarte en cualquier momento de tu Love Journey que te encuentres. Si estás entusada, entusado, con el corazón roto, listo para volver al ruedo, buscando pareja, enamorada, enamorado, divorciado, divorciada, you name it, aquí estoy para ti. Así que suscríbete, prende las notificaciones. Si desde ya te gusta este episodio, dale like, prende la campanita, espicha todos los botones que hay por ahí y así me sigues apoyando y sigues apoyando este espacio que hago con tanto, pero tanto amor. Bienvenidos a Love Mod, el podcast donde hablamos de amor, dating y relaciones. Soy Andrea Moreno, tu host, y hoy vamos a hablar del contacto cero, que es esa decisión consciente de cortar toda comunicación con una persona después de pasar por una ruptura. Hoy quiero compartirte la herramienta que a mí me ayudó a navegarlo en una ruptura muy dolorosa de hace muchos años. Así que quédate hasta el final para entender por qué duele tanto, cómo podrías atravesarlo de la mejor forma desde mi experiencia y una historia personal de cómo realmente logré ponerme en pie y mirar atrás y decirle, hombre, lo superé. Así que empecemos. Bueno, yo hace unos años terminé una relación y fue mi decisión terminarla. Y cuando decidí dejar de hablar con esa persona y hacer contacto cero, aunque yo seguía sintiendo amor en ese momento, era consciente que era la mejor decisión, así que dije, bueno, ¿cómo carajos lo hacemos de la mejor forma?
Porque la verdad es que sí la estaba pasando mal, la estaba pasando muy, muy mal porque todavía había amor y me dolía mucho. Y yo recuerdo que todas las madrugadas tenía mucha ansiedad, una ansiedad ni la berraca, la verdad, a ver si esta persona me había escrito o no. O sea, me levantaba cada 2 horas y revisaba y revisaba. Me metía a Instagram a ver si ya había puesto stories, revisaba nuestras fotos juntos. En esa época yo tenía la opción de ver si la persona estaba en línea, entonces me metía a WhatsApp a ver si estaba en línea o no, y así todos los días, todo el día. Y me acuerdo que un día, acompañada por mi terapeuta, caí en cuenta de que en realidad habíamos terminado, pero en teoría, porque yo en la realidad seguía sabiendo absolutamente todo lo que esta persona hacía y seguíamos prácticamente en contacto. De verdad que hablábamos de vez en cuando. Entonces mi terapeuta en ese entonces me dijo como pues es que ya no están juntos en papel, en teoría, pero no han cortado con la relación. Y era verdad, mi terapeuta estaba en lo cierto. Después de días de no hablar con la persona, comenzaba ese síndrome de abstinencia, ese querer saber de él. Entonces yo me hacía el pajazo mental de, bueno, solo le voy a escribir para saber cómo está, solo le voy a decir que lo extraño y ya, quiero saber cómo estuvo su día, quiero de verdad que tengamos la última conversación, quiero cerrarlo bien, pero yo en el fondo sabía que volverle a hablar iba a abrir como esa herida again and again and again, y era como también la posibilidad de, ¿y qué tal si le damos otra oportunidad a esto? Entonces, después de un par de recaídas, porque a quién vamos a engañar, es normal que después de terminar una relación y uno diga, bueno, ya no vamos a volver a hablar, uno sí le den esas ganas de volver a saber de la persona y vuelva a escribirle. Es completamente normal tener esas recaídas y el punto fue que me puse a investigar, a leer y a estudiar las rupturas amorosas. Y pues resulta que cuando tú te enamoras, tu cerebro libera dopamina además de muchas otras hormonas que nos producen bienestar. Pero resulta que la dopamina es la misma sustancia que se activa con cosas adictivas. Piensa en eso que te gusta mucho, muchísimo. Para cada persona es diferente. Yo les confieso que a mí, por ejemplo, a mí me fascina el café. Yo no concibo mi día o empezar mi día sin el café. Tengo una semi-adicción y le he bajado, pero para mí todo lo relacionado como al café o a sentarme a tomar un café o ir a un cafecito se siente muy rico. Otra que tengo son las compras. A mí me toca controlarme con las compras y lo tengo bastante controlado, pero pucha, si yo me desaforara, o sea, me enloquecería en un centro comercial. Qué cosa cuando yo voy a un almacén me da un high ni el hijo madre. Igual con las compras online, o sea, yo empiezo a echar cosas al carrito como una desenfrenada y luego las saco. A veces dejo un par, pero a veces las saco, a veces termino comprando. En fin, estoy trabajando en eso. No juzguen, no juzguen. Todos tenemos nuestras vainas. No tengo adicciones con ninguna sustancia. Es más, yo ni tomo alcohol, no he tomado por meses. No fumo cigarrillos desde que tenía, no sé, yo fumé una época cuando fui muy rombera. El punto es que hay cosas que son muy adictivas y el amor puede sentirse muy parecido a tener una adicción o ese high que nos da cuando nos gusta muchísimo algo. Esto me recuerda que hace un par de semanas me vi el documental de Lamar Odom, el basquetbolista que se casó con una de las Kardashians, con Khloe. Sí, creo, Kourtney, Khloe. Bueno, con una de las Kardashians, hace unos años ya se divorciaron. El documental me pareció muy bueno, está en Netflix, se los recomiendo. El punto es que a él hace unos años le encontraron inconsciente en un burdel en Las Vegas después de una sobredosis y estuvo 3 días en coma. El man se recuperó y tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a aprender a hablar, como que no reconocía algunas cosas, algunas personas de su familia, bueno. El punto es que aún así, después de que ya le dieron de alta en la clínica y lo contaba, sí, es Khloe, es Khloe. Y Khloe contaba que después de que le dieron de alta, después de esa experiencia que casi le quita la vida, ella lo encontró otra vez en la casa consumiendo, después de que lo cuidó y lo acompañó.
Como que ella dijo, bueno, estoy dispuesto a cuidarte, pero un día entró al cuarto y él estaba consumiendo. El punto es que ese documental explica muchísimo lo complejo de una adicción y él cuenta también como su perspectiva y como su punto de vista de todo lo que pasó y contaba lo jodidamente complicado que es tener una adicción. Como que es algo que se apodera de ti, que tiene el control completo de ti y que por eso ocurren las recaídas. Como que la persona no elige recaer, pero es algo como que se apodera de la persona. Y me puse a pensar que eso es algo muy similar a las rupturas. Creo que amar es una de las sensaciones más deliciosas, más mágicas que existen. Y quiero que pienses por un segundo en ese amor o amores, porque podemos tener muchos amores mágicos que te han marcado la vida y que pienses como en esa sensación en la panza, esas mariposas, en cómo te sentías. Amar es una, hijo de madre, delicia. Para mí, vinimos al mundo a amar. Ahora, quítenle eso al cerebro de un solo arranconazo. Duele, duele mucho. El cerebro quiere más, extraña volver a sentirse en esa nube. Entonces, si le quitas esa sensación de placer, de delicia, de felicidad, pues es obvio que quiere volver a sentirla. Y comienza el síndrome de abstinencia. Y por eso es que quieres escribirle. Por eso revisas el celular a ver si te escribió. Por eso tu mente te dice solo el último mensajito. Vamos a darle cierre. Es la última conversación, es la última llamada. Pero el problema de esto es que ese último mensajito es como ese último consumo de alguna sustancia. Y cada vez que vuelves a escribir, reinicias el proceso. Entonces, si estás cortando comunicación y te estás preguntando si algún día te vas a sentir mejor, quiero decirte que sí. Igual creo que tú ya lo sabes, que nadie te lo tiene que recordar, pero estoy aquí para recordártelo y reafirmártelo. Pero la ciencia ha demostrado que hay varias razones por las que el contacto cero sí funciona. Una de ellas, y creo que la más importante, es porque estás rompiendo con ese ciclo de dopamina. Y tu cerebro literal deja de recibir como ese reward constante, ese mismo que siente una persona, por ejemplo, adicta al tabaco. Apenas prende ese cigarro y siente ese high, como esa sensación de felicidad, pues al cortar con eso está cerrando como ese loop, como ese círculo vicioso. Lo segundo es porque estás dejando de reabrir la herida. Sí, te duele, pero sientes dolor una vez, no es como un dolor que se activa y se desactiva, porque cada interacción con esa persona, aunque se sienta rico en el momento, a los 10, 20 minutos vuelve a reiniciar el proceso y por eso te duele aún más. Lo otro es que recuperas claridad. Yo siento que sin ese estímulo constante empiezas a ver la relación con otros lentes y empiezas a verla como realmente era, sin idealizarla y recordando cuál fue la razón por la que terminaron, porque si se acabó la relación, tuvo que haber habido una razón. Creo que lo otro es que dejas de reforzar como ese apego. Y con apego me refiero como a ese vínculo intermitente que engancha tanto. Yo tengo una amiga, sí, Caro, eres tú, que siempre me dice, yo creo que tú me mencionas en los episodios cada vez que dices una amiga, pero sí, esto va para ti, amiga. Ella me explicaba, bueno, ella es analista de comportamiento y me daba el ejemplo de por qué esas relaciones intermitentes enganchan tanto. De hecho, ella me dio 2 ejemplos. Con ella nosotras nos sentamos a hablar del amor y de las relaciones. Y nos mandamos audios, y nos mandamos estudios, y nos mandamos casos. Caro, te amo. Y ella me explicaba que esas relaciones intermitentes enganchan muchísimo, como esas personas ambivalentes, porque haz de cuenta que tú tienes la llave de tu casa, ¿cierto? Listo. Algunas veces, cuando vas a entrar a tu casa, la llave abre la puerta. Entraste. Pero otras veces, la llave no entra. Entonces, tú todos los días al llegar a tu casa del trabajo, metes la llave y no sabes realmente cuándo es que te va a abrir la puerta o no. Entonces, cuando no te abre,
tú le das vuelta, la empujas, la forzas, bueno, como se diga, como que haces fuerza para que te abra, pero al otro día vuelve y te abre. Entonces, algo parecido pasa con esas relaciones en las que tú no sabes si la persona te va a responder o no, si la persona te va a ignorar, si la persona, por el contrario, va a decir como, hey, démosle un chance a la relación. Por eso, por ejemplo, los casinos son tan adictivos. Ella me explicaba eso. La persona nunca sabe cuándo es que le va a salir el jackpot. Entonces le da y le da a la máquina, le da y le da ese jueguito de los caballos. Yo he ido un par de veces a casinos y me encanta ese juego de los caballos. A mí el juego no es que me llame la atención, pero las veces que he ido, ese jueguito de los caballos me parece súper chévere y además soy de buenas. Pero bueno, el punto es que la gente ama los casinos porque nunca sabe cuándo es que va a ganar. Entonces, algo parecido pasa con ese tipo de relaciones y algo parecido pasa cuando le estás dando cierre a una relación. Y lo otro que me parece muy, muy, muy importante, y bueno, yo siempre hablo como de mi experiencia, creo que cuando cierras ese capítulo, vuelves a ti. Como que tu energía mental deja de estar en esa persona. Cuando tú ya tomas la decisión como esto no va más, empiezas a volver a hacer cosas que te hacen tú. Empiezas a usar tu tiempo en cosas que de pronto dejaste de lado cuando estabas en la relación, o empiezas a usar como esa energía en otras cosas y en otras personas que no son la relación, o estar sufriendo o estar esperando un mensaje, o nuevamente estar metiendo la llave a ver si la relación abre o no, a ver si la puerta de esa casa abre o no. Igual yo sé que entender esto no hace el contacto cero más fácil, pero creo que sí quita un gran peso de esa sensación de culpa que a veces te da por extrañar, por tener deseo de escribirle o por tener deseo de saber de esa persona. Es completamente normal. Creo que lo raro, después de haber amado y luego no estar con esa persona, creo que lo raro sería no tener deseo de saber de esa persona. Entonces, yo quiero compartirles algo, algunas cosas que a mí me ayudaron desde mi experiencia. Ojo, esto no viene desde un consejo de terapeuta o profesional. Yo siempre cuento con mis propias experiencias y mis aprendizajes. Pero sí siento que, aunque esta experiencia no fue lineal, hacer contacto cero sí me hizo ver como la luz al final del túnel. Fue de las mejores cosas que yo pude haber hecho después de haber cortado con esa relación. Lo primero que hice fue simple, pero poderoso, y es aceptar que me iba a doler un ratito. Como que yo dije, bueno, no voy a esperar felicidad en los próximos días y voy a prepararme para aceptar y abrazar esa tristeza. ¿Qué hice? Fui al supermercado, me di la libertad de comprar mis snacks favoritos, alquilé películas, me refugié en un libro que me gustaba mucho en esa época. El otro día lo encontré con anotaciones y me dio mucha nostalgia. Me puse cero presión de cosas, como que no iba a ser el momento de, no sé, de romperla en proyectos creativos, de romperla, como que dije, bueno, estas próximas 2 semanas haré lo necesario para que no me echen en el trabajo, pero no sé si voy a ser la mejor liderando reuniones, que también, si tienes el deseo y las ganas y la energía física, mental, está súper bien. En mi caso, no tenía deseo de eso, como que cumplí con mis tasks, pero no sugerí nuevos proyectos, pongámoslo así. Tomé siestas, lloré, dormí, descansé, me eché en la cama, como que abracé el dolor sin expectativas. Aceptación, aceptación, aceptación. Creo que algo muy lindo que puedes hacer por ti es decir, esto duele, está bien que duela. Y creo que eso fue clave porque dejé de intentar no sentir, porque el dolor significa que estás soltando algo que importó, y como les dije ahorita, creo que lo loco sería que no doliera. Somos humanos, sentimos cosas ricas, cosas tristes, y que de pronto no vamos a estar en la versión más creativa o más sociable o más alegre. Y está bien porque es una de las tantas versiones que tenemos. Pero fue algo que a mí me ayudó, fue algo básico, pero muy, muy, muy poderoso, y es como el abrazar la emoción de la tristeza. Bueno, lo segundo que hice, que para mí
ha sido una de las herramientas que más me ha acompañado en momentos felices, en momentos tristes de mi vida, en momentos retadores, de rabia, de tristeza, you name it, y ha sido escribir. Yo empecé a escribir, y creo que yo se los conté en uno de los episodios sobre la ruptura, se los voy a dejar aquí por si lo quieren ver. Pero empecé a escribir como una herramienta de overcome ese breakup. Comencé a escribir las razones por las que terminamos y como las cosas que no me gustaban de la relación. Yo creo que cuando estaba pasando por ese momento de extrañar, recordaba lo bonito, las fotos, las canciones, los mensajes, los viajes. Y sí me permitía ver todo eso, pero entonces también después de hacer todo eso, abría mi cuaderno y empezaba a escribir los contras de esa relación. Yo me acuerdo que me dio un cafecito cerca a mi casa, me pedía mi ice latte con leche de avena y hacía mi lista. Hacía mi lista de los beneficios de haber terminado con esa relación. Nuevamente, no quita el dolor, pero reafirma que hubo una o muchas razones por las que terminamos. Entonces, creo que es una buena idea, te puede servir, inténtalo. Si te gusta escribir, maravilloso. Si nunca has escrito y le quieres dar una oportunidad, creo que fue una de las herramientas más poderosas que me acompañaron a navegar ese contacto cero tan hijo de madre. Digo hijo de madre porque ya empezaron a decir que digo muchas groserías, que no sé qué. Perdón, hago un paréntesis aquí. Si no les gustan las groserías, perdón, este no es el espacio para ustedes. De vez en cuando se me saldrá un madrazo. Cierro paréntesis. Otra de las cosas más importantes para mí fue entender que no necesitaba un closure, como un cierre oficial para dar por terminada la relación. Yo creo que muchas veces estamos esperando como esa conversación oficial o esa última explicación o no sé, un cierre bonito como en las películas. Y entonces ahí es cuando empezamos a decir, bueno, tengamos la última conversación, veámonos cara a cara. Si terminaron por mensaje de texto, entonces veámonos cara a cara. Vamos a un restaurante, ven a mi casa. No. A veces el cierre te toca hacerlo a ti. A veces te toca a ti elegir un día, decir, bueno, hoy es el día que decido que se acabó de verdad. O pasado mañana, o no sé, elegir el cierre que se acomode a ti y hacer lo que sea necesario y sientas que a tu corazón le quedó faltando. Puede ser escribirle una carta y no entregársela, escribir nuevamente, yo siempre los invito a escribir, pero escribir lo que quedó por decir, decírselo a una amiga, llamarle a una amiga. Yo también hago algo con una amiga y cuando estaba pasando por una ruptura, yo le decía, todo lo que le quieras decir, en lugar de escribirle, mándamelo a mí. Porque muchas veces ese deseo de escribir o de saber de una persona o de contactar a la persona ni siquiera, en muchos casos, porque a mí me ha pasado, ni siquiera es para que la persona nos conteste, es porque sentía que me había quedado cosas por decirle. Entonces, si ese es tu caso, si sientes que lo que pasa es que te quedaron vainas por expresar, hay dos opciones. O de verdad es el último mensaje y le mandas ese parrafote, ese tratado que le quieres mandar, que también está válido. Yo soy de esas. A mí me cuesta quedarme con cosas por decir y necesito mandar ese último mensaje. O si sientes que no va a servir para nada y que más bien es como un reset de todo lo que ya habías logrado, mándaselo a una amiga, escríbele una carta, ve a la papelería, cómprate un cuaderno y lo escribes. Escribe un email a tu propio email, mándate un email a tu propio email. Lo que necesitas hacer, haz eso que sabes que necesitas hacer para que sea un cierre oficial para ti. No siempre tiene que ser una conversación oficial entre los dos, una ida a comer o una ida a tomarse un café para tener esa última conversación. Otra de las cosas que hice que me ayudaron muchísimo fue pues, quitar los accesos a la otra persona. Pero literal, quitarlos. Yo sé que a veces decimos, sí, silencia sus historias. A veces no es suficiente. A veces no es suficiente con silenciar. A veces es necesario borrar el número. Yo sé que eso es complicado, es difícil, pero es borrar el número, es bloquear de todos, hasta de la cuenta falsa que tienes o que tiene tu mejor amiga o mejor amigo. Nada, decirles, hey, quiten a esa persona, dejen de seguirle y borren y bloqueen.
mm, es pedirle a la persona que no te vuelva a contactar. Así de simple. Mira, necesito que no me escribas, estoy en un proceso y te agradecería si en algún momento esta relación fue importante para ti, que no me escribas más. Gracias. Sin tanta explicación. Pero de verdad, quitar los accesos es quitar los accesos. Si tienes un pantallazo del número de la persona, pues es borrar todas y cada una de las fotos del pantallazo del número de la persona. Lo que necesites hacer para no tener forma alguna de saber de la persona o de escribirle. Es eso, es dejar de ver historias, es dejar de revisar, es dejar de saber, no le estás haciendo por el otro para hacértela importante, como diría mi mamá. En mi caso, cada vez que yo veía algo, yo sentía como que había recaído otra vez, como que duraba unos días sin saber de la persona, tranquila, sí extrañando, pero tranquila en medio de todo. Y entonces un día me metía manualmente porque silencié a la persona, pero manualmente me podía meter y sentía que volvía a resetear como ese proceso. Yo sé que mucho, pero mucho se habla de lo inmaduro que es bloquear. Who cares si es maduro o inmaduro? Yo no sé si lo es o no, pero de que funciona, funciona en muchos casos. Y hay que dejar de pensar en lo que el otro va a pensar de lo que estás haciendo, pero en cómo te vas a sentir tú después de no tener acceso a la vida de esa persona. Y por último, creo que lo último que hice fue llenar ese vacío, porque evidentemente queda un vacío después de una relación larga o corta o intensa. Y yo sé que dicen, no, no hay que reemplazar, hay que digerir el dolor. Sí, y yo soy súper fan de digerir el dolor. Es el primer punto de las cosas que les quería compartir, de las cosas que yo hice, que es aceptar el dolor y digerirlo. Y sí, de acuerdo, pero creo que no es un esto o esto. Yo creo que uno puede hacer las dos cosas al tiempo, aceptar y digerirlo en los momentos de silencio y también hacer cosas que te generen placer, que te generen felicidad, que te estimulen las hormonas de la felicidad de otra forma diferente a tener contacto o una relación con esa persona. Y lo puedes hacer de muchas formas. Si te gusta la naturaleza, si te gusta hacer ejercicio, puedes ir a un hike, puedes salir a caminar. Si, no sé, si tu cuerpo necesita descansar, pues es tomar siestas, es ir a la playa, es echarte al sofá, en el sofá, es poner tu playlist favorito, reorganizar la casa, limpiar, tomar una clase de yoga, de pilates, no sé, hacer algo nuevo, ir a cine sola, ir a hacer cosas sola. Yo me acuerdo que yo en otra ruptura diferente, mm, empecé a explorar lo que era hacer cosas sola. Yo nunca me había dado la oportunidad en mi vida adulta de hacer cosas sola. Entonces comencé a viajar sola, me fui a acampar sola, a cine, me quedé dormida en la película. Pero me acuerdo que fui a un bar sola, me pedí mi prosequito, fui a comer muchas veces, a hacer ejercicio sola, a correr. Entonces piensa como en esas cosas que te pueden generar felicidad y te alborotan el avispero de la felicidad de forma natural, que no tenga nada que ver con el amor o con esa persona. Nuevamente, esta ha sido mi experiencia. Estas son las cosas que a mí me han ayudado a navegar el dolor y las rupturas de la mejor forma. Como les dije en algún punto del episodio, no es lineal. Unos días se siente como una mierda, otros días uno empieza como a ver la luz al final del túnel y al otro día como que uno vuelve y recae y al otro día uno vuelve y lo extraña. Em, pero al final de toda esa montaña rusa de emociones, hay días en donde uno empieza a decir, pucha, no pensé a la persona por 2 horas, no la pensé por 5 horas, ayer no la pensé. Y uno vuelve otra vez a pensar y vuelve a escuchar la canción y vuelve a pasar por la calle en donde uno, no sé, fue a la primera cita y luego otra vez no lo vuelves a pensar. Y así es un proceso hasta que un día te das cuenta y ya no extrañas tanto a la persona y ya estás del otro lado. Te lo prometo. Yo sé que lo sabes, yo sé que de las cosas que les he compartido ahí, ninguna es un, ¡oh! La vieja descubrió que el agua moja. Yo lo sé. Este episodio busca acompañarte y decirte que sí funciona, que sé el dolor tan tenaz que estás sintiendo en este momento, pero que no va a durar para siempre.
no va a durar para siempre. Y quiero terminar este episodio diciéndote que estás haciendo lo mejor por ti, que yo sé que se siente difícil, que es duro. Pues los duelos le llaman duelos porque duelen como un hijo de madre, pero no se siente así para siempre. Ahorita parece que sí, pero te prometo que no. Tu mente poco a poco se calma, se regula y un día te vas a dar cuenta que ya no necesitas escribirle, que llevas un rato sin revisar su perfil de Instagram, que incluso ya te sientes bien desbloqueando, ojo, no recaigan, pero que ya estás bien, que ya estás bien con el saber de esa persona, que llevas unos días sin llorar, luego 2, y luego de un buen tiempo, unos buenos meses, te das cuenta que salió el sol y decides tatuarte un sol en el brazo como yo, porque volvió a salir el sol. Así que nada, te prometo que todo va a estar bien. Y quiero dejarte con 3 preguntas para ti, para que las contestes ahora o más tarde o las escribas, como más te sirva a ti. Hay personas que dicen, nada, me quiero echar, no quiero escribir, no me dejes más tareas. Y está bien, como más te sirva a ti. Pero yo creo en el poder de sentarnos un rato sin celular, a pensar, a sentir y a llorar. Y las preguntas que te quiero compartir son las siguientes. ¿Qué estoy idealizando de esta persona y de la relación? ¿Qué parte de mí se siente vacía sin esa persona o sin esa relación? Y la última es, ¿qué necesito para darle cierre a esa relación? Que está muy enlazado con lo que les decía hace unos minutos, que a veces sentimos que quedó algo pendiente. Y si sientes que hay algo pendiente para por fin darle cierre a esa relación, te doy permiso. Hoy te doy permiso de hacerlo. Es mandarle ese párrafo de esos 3 párrafos, hazlo. Al final es por ti. Al final es por ti. Haz ese cierre simbólico que sabes que es lo último que necesitas hacer para empezar tu healing process. Y por último, bueno, quiero decirte que esta fue mi experiencia. Y ya saben que yo soy como esa mejor amiga virtual del amor, pero que si estás pasando por contacto cero y la estás pasando realmente mal y si sientes que necesitas una ayuda extra, no tienes que hacerlo sola o solo, que siempre hay ayudas, que siempre hay herramientas allá afuera disponibles para ti, hay profesionales y estás a un solo mensaje de contactar a una persona pues, que te pueda acompañar en este proceso. Guarda este episodio para los días en los que te den ganas de escribirle. Y quiero decirte que si hoy no le escribiste, ya tienes tu win de hoy. Ya, eso es mucha ganancia, ¿ok? Si conoces a alguien que necesita esto, que está haciendo contacto cero y necesita escuchar este episodio, mándaselo. Y si este espacio resonó contigo, suscríbete. Si te gustó este episodio, dale me gusta, dale like. Tenemos episodios todos los viernes en donde hablamos de amor, dating y relaciones, algunos con expertos, otros conversaciones y otros como hoy que somos ustedes y yo aquí solos en el sofá del Love Mood Podcast. Y nada, les mando un beso grande, nos vemos en el próximo y si estás pasando por contacto cero, por una ruptura, y you got this. ¡Mua!